Vamos a continuar resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1, problema de valor inicial, en el que para hacer esa solución sabemos que tenemos que aplicar uno de los métodos que nos digan. En este caso, en el apartado C, nos dicen que resolvemos el problema computacionalmente. Ya hemos llegado al sistema analíticamente que tenemos, ahí terminaría el apartado B que hicimos en el vídeo anterior. Y ahora ya nos vamos al ordenador y nos dicen que para difusividad 1 y con tamaño de paso espacial 0,1 trabajemos primero con Euler y después con trapecio. Nos piden una serie de resultados que ya iremos viendo. Bien, tenemos otra vez el gráfico que ya os mostré en el primer vídeo, en el que vamos a tener aquí la viga. Hemos ya hecho la discretización espacial con todo el proceso y ahora nos queda ya dividir el tiempo, desde el tiempo inicial al final, hacer una serie de divisiones para conseguir cruzar estas líneas y que tengamos toda la matriz con la respuesta de temperaturas. Esa discretización pues la vamos a hacer en función del tiempo inicial T0 y tiempo final Tm que ya tenemos en el ordenador, y necesitamos un paso espacial, es decir, el tamaño de paso para ir de un puntito a otro en los tiempos. En los métodos explícitos, como es Euler, que es lo que vamos a aplicar ahora, hay una condición para que estos métodos sean estables, y es que la difusividad por el paso temporal entre el paso espacial al cuadrado debe ser menor o igual que 0,5. Como lo que yo tengo que indicar es el paso temporal, que lo vamos a llamar K minúscula, voy a despejar de aquí. Y me dice que el paso temporal debe ser menor o igual que 0,5 h al cuadrado, h es nuestro paso espacial, entre la difusividad. Bueno, nosotros vamos a seguir esto en nuestro programa para hacer que nuestro resultado sea estable, pero también vamos a probar después no siguiendo esta desigualdad para ver qué pasa. Vamos a irnos al código y vamos a continuar. Bien, vamos a hacer entonces ese paso temporal K como 0,5h cuadrado entre Q. Ese es el valor límite que nos decían para que fuera estable. Pues vamos a poner ese valor límite. Y fijaros que ya tengo el tamaño de paso. ¿Qué hacíamos para hacer esa discretización? También calculábamos el número de subintervalos. El número de subintervalos siempre era tiempo final menos tiempo inicial entre tamaño de paso, y todo ello redondeado para evitar que nos fastidie el programa esos decimales que puede haber en el redondeo del ordenador, porque m tiene que ser un entero. A continuación hacemos el vector de tiempos que va desde t0 hasta tm, y si hay m subintervalos sabemos que hay m más 1 puntos en el vector, m más 1 tiempos. Pues indicamos eso al programa. Lo tenéis reflejado aquí, lo mismo que hemos escrito. Y a continuación tenemos que ponernos con el esquema numérico del método que nos den, que eso ya es conocido del primer tema. En este caso con Euler, este es el esquema numérico de Euler que nos dice que la solución en el instante siguiente, en el que queremos calcular, es igual a la solución en el instante anterior más el tamaño de paso por la función f en el tiempo anterior, instante anterior. Fijaros que nuestro sistema a resolver es este de aquí. La función f siempre es lo que está a la derecha del igual, de la derivada, es decir, menos k por u más g. K es una matriz constante y siempre es la misma, la tridiagonal. G es el vector donde aparece el tiempo. Puede aparecer el tiempo según sea la función g. Y u es la solución, es decir, en este sistema matricial el tiempo está en g y la solución es el u. Pues vamos a aplicar esto a nuestro sistema. Fijaros, para tener más claro lo que vamos a resolver, en cada uno de los instantes de tiempo vamos a necesitar calcular lo que vale la solución. En nuestro caso es un sistema de ecuaciones. Por tanto, en cada instante de tiempo tenemos que calcular la solución de una de las incógnitas.
es decir, un vectorcito. En el siguiente instante de tiempo, en función del anterior, sacaremos la solución y así iremos avanzando en el cálculo de esas soluciones. Siempre calculamos la nueva en función de la anterior y así hasta el final. Fijaros que entonces lo que yo voy a calcular en cada instante de tiempo es una columna de todo esto que lo vamos a llamar matriz Sol de solución, ¿vale? Esta va a ser nuestra matriz Sol. Y lo que voy a calcular es una columna, es decir, vamos a trabajar con la solución en cada tiempo como la columna iésima de la matriz Sol. Para que lo veáis más claro todavía, fijaros en la discretización que teníamos. Entonces, como nuestro sistema afectaba a los nodos interiores solo, nuestra matriz de solución, en este caso, tendría 4 filas. Y tantas columnas como tiempos tenemos en nuestro vector. Os diría que dierais la pausa al vídeo y que pensarais de qué tamaño va a ser esta matriz, porque vamos a inicializarla como todo de ceros con las filas y columnas que necesita. Bueno, ya lo habéis pensado. ¿Cuántas filas tendrá? Pues en general, claro, porque aquí me podréis decir 4, no. En general tenemos n más 1 puntos, discretización espacial. Como he quitado los extremos, mi matriz va a ser de n menos 1 filas. ¿Y cuántas columnas? m más 1. Bueno, pues vamos a tener que definir esa matriz como todo de ceros. También quiero que veáis que habíamos sacado y teníamos en el programa el vector U0, que era la temperatura en el instante inicial. Eso ya lo teníamos. Y la temperatura en el instante inicial iría a esa primera columnita. ¿Vale? Pues habrá que definir la matriz y habrá que rellenar esa primera columna con el vector U0. Y así, aplicando el bucle del método de Euler en este caso, a partir de esta columna que ya tengo, consigo la siguiente y a partir de esa la siguiente y así voy rellenando toda mi matriz. Venga, pues vamos al programa, vamos a definir la matriz Sol con el tamaño determinado y vamos a meter en esa primera columna el valor inicial. La matriz solución, todo de ceros, de n-1 filas por m más 1 columnas y en su primera columna el vector U0. A continuación se suma un poco aquí el bucle, porque vamos a aplicar el método de Euler. Vamos a recordar ese método, pero aplicado a nuestro sistema. Fijaros, la solución, este es el esquema numérico que tenéis que fijar. La solución en el instante siguiente es igual a la solución en el instante anterior más el tamaño de paso temporal, yo estoy avanzando en el tiempo, luego en nuestro caso es k, por la f, que es lo que está aquí señalado en rojo, en el instante y tiempo, en el instante y solución anterior. Bueno, pues vamos a trabajar. Solución en el instante siguiente, columna i más 1, es igual a la solución anterior, columna anterior, i, más tamaño de paso, k, por la f, menos k por u más g. La u es la solución, la columna correspondiente. Es decir, menos k por solución anterior, estoy en la n, más g en el instante anterior, que aquí lo he llamado gi, lo podéis llamar como queráis. Entonces, en esta asignación tenemos todo controlado, pero el vector g todavía no lo hemos puesto, o sea, habrá que poner ese vector g. Y lo llamo gi para que nos demos cuenta que hay que meter el tiempo que aparezca en el vector g siempre en el t de i, en el instante anterior. Os pongo aquí cómo era el vector g, cómo habíamos sacado. Simplemente aplicamos la función g a nuestro vector de puntos interiores y al tiempo, en este caso i, y añadimos en el primer y último elemento q por la ca en ti entre h cuadrado y aquí q cb ti entre h cuadrado. Pues sería simplemente indicarlo así. Hago el vector gi, función g, aplicado puntos interiores, tiempo ti, y al primer elemento de gi, recordar gi paréntesis 1 indica primer elemento del vector gi, va a ser igual a lo que valía más el término que estamos añadiendo. Y el último, siempre que podáis utilizar ENZ para evitar tener que estar con
el elemento referido directamente al número. Último elemento es el último más QCB entre h cuadrado. Bueno, vamos a meter esto mismo en el ordenador. Tenemos el bucle. Recordar que el bucle va desde 1 a m. ¿Por qué? Porque tenemos m más 1 puntos. El primero ya es conocido, es la solución inicial. Luego hay que calcular m nuevos, ¿vale? Hay que hacer esa repetición m veces. Y aquí tenéis la aplicación del esquema numérico y el vector GI, que no lo habíamos calculado, G en el tiempo TI, como os había indicado antes. Bueno, si nos cambian el esquema numérico, en vez de Euler nos ponen Euler implícito o trapecio, el que sea, pues lo único que nos va a cambiar es el bucle. Lo que es la aplicación del esquema numérico es solo esta parte, el bucle, todo lo demás es igual. ¿Vale? O sea, no cambiaría nada más en el programa que esto. Indicaros que para los problemas de calor y de ondas, solo os vamos a poder pedir el método de discretización temporal en Euler explícito, Euler implícito o trapecio. No nos vamos a meter con Runge, Kuta, Geum u otros métodos que sí hemos visto en problemas de valor inicial. Bueno, pues una vez puesto esto ya tenemos nuestra solución, ya tenemos nuestra matriz solución porque hemos ido rellenando todas las columnas. Pero ¿qué pasa? Que la tenemos solo en los puntos interiores, entonces no me interesa dejarla así coja, tengo que meter también la temperatura en el x0, x igual a A, y en el x igual a B, ¿vale? ¿Cuál era la temperatura en el x0? Pues era la condición inicial, Ca de T. ¿Y cuál era la condición en x igual a B? Cb de T. Bueno, pues si aplicamos el vector de tiempo, que es un vector de esta longitud, la función Ca, pues me dará un vector de esa longitud. Y si aplicamos el vector de tiempo, la función Cb, me da otro vector de esa longitud, con todas las temperaturas en el instante inicial en A. Con todas las temperaturas en x igual a A, aquí, a lo largo de los instantes, y en x igual a B, a lo largo de los instantes. Nuestra matriz solución completa, como veréis será ensamblar estas tres piezas. La pieza finita de una fila, la pieza amarilla, la pieza que ahora se llama Sol, que es toda esta matriz, y la pieza finita naranja, en vertical. ¿Cómo ensamblo tres cosas en vertical? Con punto y coma entre ellas, ¿vale? Entonces vamos a añadir en el programa justo estas tres sentencias. Ca de T lo llamo UA, Cb de T lo llamo V, también podríais meterlo directamente aquí, dentro de esta composición en vertical. Y mi nueva matriz Sol va a ser composición vertical de UA, punto y coma debajo, Sol, punto y coma debajo, V. Las estamos añadiendo. Nos vamos al programa, escribimos justamente eso, y a partir de aquí nuestra solución está completa. O sea, tengo una matriz con todas las temperaturas en cualquier punto de la barra y cualquier instante de tiempo según la discretización que me han hecho elegir. La cuestión ahora es cómo sacar esos resultados, que nos pueden pedir y qué vamos a sacar de ahí. Bien, lo primero que os voy a enseñar en la clase de hoy va a ser sacar el gráfico tridimensional, en el que nos da un poco idea de cómo se mueve esa temperatura. Después, para sacar datos más precisos, habrá que cortar ese gráfico por tiempos constantes o x constantes. Hoy de momento vamos a sacar el gráfico 3D y a cortar ese gráfico por x constante, que es lo que nos piden en el ejercicio. ¿Cómo saco el gráfico tridimensional? Fijaros que mi matriz es una matriz de temperaturas que depende cada elemento del tiempo y de la x. Por tanto, para representarla lo tengo que hacer en función de los ejes de tiempo y x. Por tanto, como tengo un vector de tiempo y un vector de x, con esa discretización hago un mallado. Esto es un recordatorio de lo que hacíamos en informática cuando dibujamos una función de dos variables. Hay que hacer una malla cruzando el vector de tiempos y el vector de x, y eso lo hace la función mesgrid. Automáticamente aquí a la izquierda estamos recibiendo todas las coordenadas de esa malla
en tiempos y en X. A continuación, ya vamos a hacer el gráfico. Yo recomiendo que uséis mesh en vez de surf, porque si la malla es muy fina con surf podemos ver todo negro. Están las rayas muy juntas negras y lo vemos todo negro. Entonces mejor mesh. En el primer eje, eje X, tiempo, en el eje Y, la X, por ejemplo, y en el eje Z siempre vamos a meter la temperatura, que es nuestra solución. Podéis intercambiar estos ejes y después estaría bien nombrarlos, ¿no? El X-label al primero que pongáis y el Y-label al segundo. Bueno, pues haciendo eso vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué nos sale. Venga, tenemos aquí el gráfico 3D, igualmente que lo habéis visto. Vamos a recordar que tenemos el K que cumple la condición para no ser inestable y el H 0.1, como nos decía en el programa, ¿vale? Ejecutamos entonces. Nos dicen que la difusividad sea 1. Y aquí nos da la gráfica 3D con toda la representación de la temperatura en función de X y T. Bueno, perfectamente vemos como lo que vimos al principio, que imaginábamos que todo tendía a ser 0 grados. Según pasaba el tiempo, pues se está cumpliendo. Si no seguimos la recomendación del incremento de tiempo que sea menor o igual a esta cantidad. Vamos a ponerlo más grande. Por ejemplo, en vez de 0,5 le pongo por 1. Esto no me cumple ya. Vamos a ver. Probablemente, según nos dicen, se debería dar inestabilidad. Damos la misma difusividad. Y fijaros cómo esto se nos va a 10 elevado a 186, ¿vale? Si lo cortáramos por aquí, pues empezaría a hacer zigzag, creciendo, creciendo, cada vez creciendo más. Y se nos hace totalmente inestable, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que el K lo debéis poner como mucho 0.5 por h cuadrado entre Q. Aquí os he reflejado esos resultados con H01, es el que hemos visto. Si pusiéramos H2 quinto, pues nos saldría una solución similar, pero mucho más poliédrica, ¿vale? Con las caras ahí planas, más angulosa. Y aquí tenéis reflejada la solución con inestabilidad. Bueno, fijaros que lo que nos piden en este problema es la temperatura del punto central durante los 4 primeros segundos. ¿Cómo hacemos eso? Pues recordar que tenemos una matriz solución donde están todos los datos. En cada fila hay una X distinta y en cada columna un tiempo diferente. Si me piden la temperatura de un punto a lo largo de todo el tiempo, es decir, un X a lo largo de todo el tiempo, ¿qué tengo que sacar de aquí? Una fila. ¿Qué fila tengo que sacar de la matriz? Esa es la cuestión. Si me dijeran, saca la fila 17, pues me voy a la fila 17, sol 17 2 puntos, y eso es lo que tienen las soluciones que me piden. Pero yo necesito saber la fila que se corresponde con el punto central de la barra, que es X igual a 1. Bueno, pues os hago aquí una pequeña representación. Fijaros que la primera fila se corresponde con el punto inicial, A igual a 0. Con H 0,1, pues cada vez iremos incrementando 0,1. Fila 2 es 0,1, fila 3 0,2, fila 11 1, que es la que yo quiero. ¿Cómo saco este 11, que es lo que necesito? Bueno, pues la cuestión es restar el X final menos el X inicial, 1 menos 0, y dividir entre el salto que doy, 0,1. Eso me daría 10, porque estoy dando 10 saltos para llegar aquí. Pero 10 saltos equivale a que estoy en la posición 11. Por eso siempre tenemos que poner 1 más. Es decir, si quiero llegar al punto XP1, XP menos A entre H, más 1, redondeando, porque esto tiene que ser un entero, es lo que me va a dar el número de fila. O sea que ya sé que fila es el numerito de fila que yo quiero extraer y representar. Sol, fila, 2 puntos. Fila de la matriz Sol. Y lo represento
En este X fijo estamos variando las temperaturas respecto al tiempo, así que lo tengo que pintar respecto al tiempo. En el ordenador meteríamos el gráfico de la ley de temperaturas en el punto XP. Vamos a quitar los comentarios aquí. Metemos un figure nuevo para que me salga una nueva figura sin que se cargue la anterior. Ejecutamos. Difusividad 1. Y tenemos, aparte de la figura primera, la segunda figura, donde me marca en el punto central que inicialmente está a 6 y pico grados y cómo va bajando su temperatura hasta llegar a esos 0 grados que habíamos identificado al principio de la clase. Si nos mandan cambiar el método, por ejemplo el del trapecio, nos lo dicen en ese apartado, ahora probar con el del trapecio. Bueno, pues lo que me cambia es el bucle que os dije antes, el for u igual a 1m. El método del trapecio nos dice que la solución en el instante siguiente es igual a la solución en el anterior, más tamaño de paso entre 2 por f, que es lo señalado en rojo, en el instante anterior, más f en el instante siguiente. Parar el vídeo e intentar a mano aplicar esto a vuestro sistema, y esto es un método implícito, es decir, lo que tenéis que despejar es la solución en el instante siguiente, y está aquí y aquí, luego habrá que pasar todo a la izquierda y despejar. Bien, ¿cómo lo haríamos? Pues sabemos que las soluciones son columnas de nuestra matriz Sol, así que diríamos que la solución en el instante siguiente, I más 1, es igual a la solución en el anterior. Tamaño de paso, en nuestro caso es K medios. La función f en el instante anterior y solución anterior, menos K Sol I más GI, es decir, G lo aplico en el punto TI, más la función menos K Sol I más 1, GI más 1, todo en el instante I más 1. Esta es nuestra incógnita, hay que despejarla, pasamos todo este sumando a la izquierda, nos quedaría así, y vamos a sacar factor común a Sol I más 1, que es un vector, ¿vale? Sacamos factor común, lo dejamos a la derecha y a la izquierda quedaría multiplicado por una matriz identidad y K medios por la matriz K. Todo eso pasado al lado derecho, matemáticamente lo pondríamos elevado a menos 1, que sería la inversa, o con notación computacional con la división izquierda. Nunca lo pongáis debajo a modo de fracción, porque esto no es un número, es un vector y así no lo vamos a representar matemáticamente, ¿vale? O sea, con la inversa o con la división izquierda. Bueno, pues este es el esquema numérico que tendríamos que representar. Lo tenemos aquí. Vamos a ir al ordenador y podríais copiar el ejercicio que ya tenéis, lo copiamos totalmente y lo pegamos en otra pestaña que podéis llamar ejercicio 4.1 trapecio. Y el bucle, borramos el contenido y vamos a meter el esquema numérico del trapecio. Fijaros que yo he llamado G1 a G en el tiempo TI y G2 a G en el tiempo I más 1. Es el mismo G, pero donde aparece el tiempo cambia, o sea que hay que calcular G dos veces en dos tiempos distintos. Bueno, os voy a copiar de aquí el vector G y lo comento. Fijaros, G1, igual que habíamos hecho antes, es idéntico a lo que teníamos hecho con el GI de Euler, el vector G con su suma en el primero y el último. Y el vector G2 sería exactamente igual, pero aplicándolo al tiempo I más 1. Bueno, pues vamos a cambiar aquí este vector por G2, el tiempo I más 1. Este es el vector G2 que modifico en su primer elemento, tiempo más 1, y aquí G2 que modifico en el último elemento, más 1.
Bueno, pues tendríamos entonces este bucle completo y simplemente habría que ejecutar, ¿vale? En el caso de un método implícito, como es este, no necesitamos dar ninguna condición al espacio temporal, ¿vale? O sea, en vez de poner el 0,5 por h cuadrado entre q, vamos a poner simplemente h. Fijaros que es muchísimo mayor que el otro, ¿vale? El 0,5, 0,5 por h al cuadrado, 0,1 al cuadrado entre el q, en este caso es 1, nos da 5 milésimas y nosotros estamos poniendo 0,1, una décima. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ejecutamos con la difusividad 1. Bueno, fijaros que tenemos la solución perfectamente bien, con tamaños de paso más grande. Estos métodos son incondicionalmente estables, los métodos implícitos. Nos dicen que comparemos con una difusividad mayor y menor. Si tienen mayor difusividad, liberará antes el calor, por tanto, esta curva se aplanará cerca al eje de ordenadas, y si tiene una difusividad menor, la curva tendrá su pendiente más achatada, ¿vale? Se extenderá, tardará más en alcanzar la temperatura de 0 grados. Pues vamos a probar con una difusividad más pequeña, 1/10. Debería tener una curva con menor pendiente, tarda más en alcanzar los 0 grados. Y vamos a probar con una difusividad más grande, por ejemplo 10. Se acercará más al eje de ordenadas. Bueno, diréis que ¿qué es esto? Que si esto significa inestabilidad. Los métodos implícitos son incondicionalmente estables. Fijaros que empieza bien y termina bien. Sería inestable si estos picos irían creciendo cada vez más o se mantuvieran. No iría a la solución que tiene que llegar, que es el 0. ¿Vale? Es estable. Lo que pasa es que sí que hemos jugado con un tamaño de paso un poco elevado, entonces me indica que si quiero ver bien esto de aquí, pues vamos a disminuir un poco ese tamaño de paso, porque el Q se hacía muy grande en este caso, y entonces ese valor de 0,5 h cuadrados entre Q era todavía más pequeño, entonces lo estamos haciendo todavía más grande. Entonces vamos a dividir entre Q. Ejecutamos. Difusividad 10. Y lo tenemos ya perfectamente sin estos piquitos de aquí, ¿vale? Pero lo que os quiero repetir es que el método es estable porque tiende a lo que tenía que tender y empieza donde tiene que empezar. Bueno, vemos cómo salen los resultados que habíamos visto comparativamente. La difusividad 1, más grande, tarda más. Difusividad más pequeña tarda más grande tarda menos en alcanzar el 0. Euler implícito. Os dejo aquí el esquema, ¿vale? Tendríamos que aplicar analíticamente esto, solución en el instante siguiente, solución anterior, más K por el menos K, solución siguiente, G siguiente. Y despejar el sol y más 1. Os lo dejo aquí para que lo tengáis, pero yo quisiera que vosotros lo probarais y os lo pusierais a hacer sin mirar. A ver si os sale despejar bien esta solución en el instante siguiente.